Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. El día de hoy vamos a realizar un estudio sobre la gran importancia que es que nosotros conozcamos al Dios Altísimo en nuestro espíritu, pero que conozcamos la revelación de su palabra, que es espiritual, la Biblia, los 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde somos enseñados, ayudados por el Espíritu mismo de Dios. Si el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo no está dentro de nosotros, podemos malinterpretar la Biblia. Por otro lado, si nos apartamos de la vid verdadera que es Cristo, y nosotros como pámpamos nos secamos, dejamos de recibir la gracia de Dios que solo se recibe en la comunión íntima y continua y perseverante de los hijos con el Padre para llenarnos de su presencia, para llenarnos de su poder, para llenarnos de su gracia, para que actúe en nosotros el poder de Él, para que entonces el Espíritu nos acomode todo lo que estamos leyendo de la Biblia en nuestro espíritu, para que Él nos acomode en nuestro entendimiento, para que lo que empecemos a pensar mal de lo que leemos, Él nos lleve a la verdad, Él nos corrija. Y eso lo experimentamos todos los hijos de Dios en todas las lenguas y en todas las naciones donde hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Entonces, primero nacimos del Espíritu para poder nacer del agua. Ahora, aunque la Biblia registra personas que recibieron al Espíritu primero y luego se bautizaron, regularmente esa es la norma real. Ahora bien, lo importante aquí es no pasar solamente por un rito cristiano o por un sacramento cristiano que es de mucha honra, que es de mucha bendición y que tenemos que someternos a ella porque Dios lo demanda, como el bautismo en agua, pero también necesitamos nacer del Espíritu. Si no, no podemos ser nuevas criaturas, porque el agua en sí misma, el rito del bautismo, aún sea dicho por un siervo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bautizo, no pasa nada en nuestro ser. Seguimos siendo los mismos hombres naturales que estamos tratando de aprender la Biblia en un lugar que enseñan Biblia o que enseñan palabra de Dios, pero no vamos a crecer ni un milímetro si Dios no está dentro de nosotros porque lo necesitamos. Ahora, hay muchas falsas doctrinas, empezando, tristemente lo digo porque de ahí vengo, de la iglesia más grande, la católica. Ellos enseñan que el bautismo salva, que el bautismo de bebés entra el Espíritu Santo al niño, a las niñas, que en esa etapa que ellos no tienen conciencia de Dios ni de pecado, ahí ya entra el Espíritu nada más porque los pasan por ese rito. Y esto sucede por haber manipulado, malinterpretado versos de la Biblia, que es normal eso. Es normal que ellos malinterpreten y malentiendan porque el Espíritu Santo no está respaldando esta doctrina católica. ¿Y por qué no la está respaldando si hablan de Jesús y hablan de Dios Padre? Porque también hablan de María, porque también hablan de muchas apariciones que es un engaño del enemigo, pero ellos no pueden discernir porque les falta el Espíritu Santo. Ahora, si hay espíritus falsos Jesús de la misericordia, Sagrado Corazón de Jesús no es Jesucristo el de la Biblia. Aunque usen versos de la Biblia, el espíritu que gobierna esas imágenes y esas sensaciones de esperanza y de fe y de espíritus cuando adoran a ese tipo de personas que ellos les llaman Jesucristo, Sagrado Corazón o misericordia, no es Dios. Nosotros no podemos manipular la verdad con emociones y sentimientos humanos y mucho menos con falsas doctrinas impuestas por malos líderes que cayeron de la gracia muchos años atrás y las impusieron por regla general y los metieron y los cuadraron a su doctrina. Es por eso que está engañada la humanidad. Es por eso que la humanidad, aunque un momento llegó a ser la tercera parte del cristianismo mundial, la humanidad seguía igual de perdida en el pecado, porque no se veía la gloria de Dios en las familias, ni se ve todavía en esas falsas doctrinas. Independientemente que exista gente piadosa y que de todo corazón esté tratando de seguir a Dios o a Jesucristo a como les han inculcado. Pero esa no es la verdad, tristemente lo anunciamos porque nosotros fuimos rescatados de eso y Dios nos dio la verdad y ahora nos comisionó en Jesucristo para hablar la verdad. Así seamos rechazados, así siempre han sido rechazados los verdaderos anunciadores de la verdad. Los verdaderos hijos de Dios siempre son rechazados, porque la gente no quiere oír la verdad, porque tienen que dejar todo lo que el pecado rodea sus vidas de placeres momentáneos.
y tienen que someterse a un Dios 3 veces santo, y tienen que sujetarse a lo que dice la Biblia, y no quieren sujetarse. Quieren mejor estar en el libertinaje que a veces las falsas doctrinas generan, cuando por siglos hablaron de falsas doctrinas como purgatorios y siguen hablándolo, y entonces se llevan falsas esperanzas al morir, y eso es muy triste, porque cuando se enfrenten al juicio no tienen vida eterna con Dios. Entonces por eso hablamos aquí para aquellos que quieran escapar del error, busquen a Dios, antes de que sea demasiado tarde para ellos, porque las justicias, las obras buenas, nadie se va a salvar por eso. Es simplemente por caminar y servir a un Dios altísimo. Y una forma muy especial, particular, y que Dios exige de servirle, es que lo adoremos a Él en espíritu y en verdad. Nuestro Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 4, verso 24, que Él es Espíritu Santo. Dios es Espíritu Santo, dice Jesucristo. Por eso Él está buscando solamente adoradores en espíritu y en verdad. O sea, en otras palabras, para que lo entiendan aquellos que no tienen el discernimiento espiritual aún, porque les prometieron un Espíritu Santo en sacramentos que no existen, les digo esto. Lo que quiere decir Cristo aquí es, Dios es Espíritu Santo. Dios no es una imagen para que nos postremos ante ella y pidámosle a Él, aunque sepamos que Él está en el cielo y la imagen puede ser una figura para que nos hinquemos a ellas, y porque se propaguen ahí dichos, teorías, de que es lo mismo traer una imagen de tu familia en la cartera es igual. Esas son tonterías. No tienen sustento de palabra de Dios ni de verdad para andar haciendo ese tipo de ilustraciones. Porque el hecho de que también dicen otras tonterías como que el billete que tienes en la bolsa o en la cartera, si lo sacas, entonces eres un idólatra. No, nosotros no ponemos el billete de 20, de 100, de 500, de lo que sea, y le ponemos un cuadro y le ponemos unas veladoras al billete. Eso sí sería también idolatría. Y entonces le postramos, billete, billete, dile a Dios que me mande bendición. Billete, billete, intercede por mí delante de Dios. Eso es idolatría si hiciéramos eso. O si una imagen de nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, los ponemos en la sala, eso es permitido por Dios. Por eso permitió las imágenes en el templo, de las palmeras y de las cosas que puso Salomón. Pero ningún israelita se postraba ante la palmera ni ante los querubines, ni se postraba delante de las imágenes para decirle, imagen, imagen, bendíceme. Querubín, querubín, bendíceme. Dile a Dios que me ayude. Nadie de los israelitas hace eso, porque entendían bien el concepto de por qué estaban esas imágenes. Entendían bien que era un Dios en el espíritu, no era un Dios de imágenes. Y Él mismo lo declaró en Deuteronomio 4, que no quería imágenes para que lo buscaran a Él. Y Cristo nos confirma esto en Juan 4:24. Dice, ustedes adoran lo que no saben, le dice a la samaritana. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, porque ni en Jerusalén ni en Samaria se va a adorar, en todo el mundo se va a adorar a Dios, pero en espíritu y en verdad, no en imágenes y sacramentos. Entonces es bien importante conocer al Espíritu de Dios, tener al Espíritu de Dios para conocer la verdad. Si yo entro en una religión que hay espíritus falsos Jesucristos y falsos espíritus santos y que hacen sentir emociones y que me enseñan la doctrina, es como si entrara también a los testigos de Jehová y me enseñan su doctrina, entrara con los mormones y me enseñan su doctrina, y me aferro a lo que he aprendido, y digo, porque me convencen, cómo interpretan la Biblia, y me gusta ser parte de una comunidad que crea eso, pero mi vida sigue todavía perdida en el engaño, sigue perdida en mentiras, en falsa de honestidad, en falta de integridad, en muchas cosas que Dios libera, que Dios cambia, que Dios transforma, porque sin santidad no podremos verlo el día que partamos de la tierra. Por eso Él dice en el libro de Efesios capítulo 5, que Él rescató a un pueblo con todo su sacrificio y su sangre, rescató a una iglesia, a un pueblo, para presentársela esa iglesia a sí mismo, santa, que no tuviera ni mancha ni arruga, totalmente santa, pura. Esa es la iglesia de Jesucristo. No es la iglesia que dice que por tomar sacramentos es santa y pura. Eso son mentiras. La iglesia santa y pura tampoco es la que se viste como santito y anda con cara piadosa. No, es la que no pone imágenes delante de Él para servirle y adorarlo solo a Él en espíritu, porque Él es espíritu. En base a esta introducción yo quiero empezar a hablar de los textos, que es lo importante, para las cosas que nosotros decimos tener obviamente este respaldo de su palabra, que es la que tiene vida eterna y es la que tiene poder, y es la que Dios usa para convencer a los corazones. Por eso predicamos su palabra. Nosotros no tenemos que andar predicando lo que los padres de la iglesia escribieron de su palabra. Nosotros no tenemos que andar predicando lo que otros hombres de Dios en otro tiempo dijeron.
Nosotros tenemos que predicar el evangelio conforme el Espíritu Santo nos lo enseña, porque los mismos apóstoles de aquel tiempo que dejaron su verdad únicamente, obviamente en todas las generaciones Dios ha tenido 5 ministerios, ha tenido ministerios en la liderazgo de sus congregaciones locales para que enseñen su palabra sin adulteraciones. Entonces no necesitamos basarnos más que en su palabra con sus principales líderes que quedó escrita que eran judíos y que él mismo nos advirtió que solo de ellos sería la verdad. Y que el Espíritu nos la acomoda con la de ellos. Cuando leemos escritos de otros padres de la iglesia como las interpretaran ellos, de otros hombres de los siglos 2, 3, 4, como ellos pensaban que era el evangelio, nosotros lo echamos a la basura. Porque entonces podemos ser engañados con el pensamiento de otros que eran de Dios en otros tiempos, con otras circunstancias de su época, con otros contextos de vida. No. Dios nos acomoda a su palabra espiritual en nuestro espíritu y eso lo dice la misma Biblia. No lo estamos inventando ahora. Entonces tenemos que tener cuidado si queremos vivir la salvación en Jesucristo. Dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 3 verso 5, respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo, a Nicodemo le decía, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cristo dijo, si no naces del Espíritu para que seas una nueva criatura y todo lo viejo quede atrás y lo nuevo empiece, si no cambio tu corazón de piedra por el pecado y tu maldad y te pongo un corazón nuevo de carne, no puedes ver mi gloria, le dice Cristo en otras palabras. No puedes ver el reino de Dios aquí abajo, que estoy estableciendo yo hasta que yo venga. No vas a poder ver el mover de mi espíritu, el poder de Jehová de los ejércitos, mis milagros, sanidades que voy a hacer en ti, las transformaciones que a tus hermanos en la fe voy a lograr, cómo las coyunturas y los ligamentos yo los armo con dones del Espíritu Santo, cómo yo pongo ministerios según como me place y los necesito para cada congregación local, en cada ciudad y en cada colonia, para que el crecimiento de mi pueblo, en cada lugar donde yo los establezco. No vas a entender todas esas maravillas si no naces del Espíritu Santo. Entonces, era indispensable no solo bautizarse, sino nacer del Espíritu. Y yo no puedo nacer del Espíritu sin en conciencia no me estoy arrepintiendo delante de Él de mis pecados. Yo cómo me voy a bautizar si todavía ni me confieso con Él, todavía ni le pido perdón de pecados a Él, todavía ni lo acepto por mi Señor y mi Salvador y mi Redentor, todavía no he creído en Él. ¿Cómo me voy a bautizar primero? No tiene sentido. Pero bueno, es un engaño de siglos y que a la gente le gusta seguir engañada ahí, lamentablemente. Entonces, pero la tristeza es que por eso vemos que no hay fruto en la mayoría de esta religión y ellos piensan que porque son fríos, católicos fríos. No, es porque no nacen con sacramentos. Dios no entra en un corazón con sacramentos. Dios entra a través de que nuestro arrepentimiento delante de Él confesemos a su Hijo, declaremos que su Hijo es nuestro Salvador, que confesemos que somos pecadores malísimos a Él, no delante de los hombres ni al hombre, sino a Él. Pero cuando ministra un siervo de Dios para eso es porque Dios nos quiere sembrar en un lugar donde se nos dé la sana doctrina a partir de ahí, porque el que la va a acomodar es el Espíritu Santo. Y como somos bebés espirituales necesitamos entrar en un lugar sano, donde Dios esté operando con todo su poder como lo es. Por eso nos lleva a que nos convirtamos regularmente a un lugar donde se predique la palabra de verdad y no de mentira. Porque si por equivocación y engañados vamos a un lugar de mentira, ahí también nos convencen falsos espíritus y nos hacen creer en Jesucristo a la manera equivocada y Espíritus Santos a la manera equivocada como está escrito en la Biblia. Pero nuestra vida nunca crece en santidad, nada más crece en religiosidad, nunca crece en el evangelio y teología de la verdad, crece en teología de la mentira, con los patriarcas y con las infinidad de argumentos y de formas de descifrar la historia de la iglesia. A mí nada me sirve la historia de la iglesia para tener fe. A mí nada me sirve la historia de la iglesia para santificarme. A mí me sirve el Espíritu Santo solamente y a través de la fe en la verdad sin adulteraciones. Es lo único que me sirve. Pero para eso, si no he nacido yo del Espíritu, no puedo yo entonces recibir la verdad. Puedo recibir engaños, mentiras y no me van a hacer crecer en santidad. Dice Gálatas 1:8, si uno de nosotros los apóstoles, o un ángel del cielo, Gabriel, Miguel, María, les anuncia otro evangelio diferente que el que hemos anunciado, sea maldito. Mas les digo, les doy a saber, hermanos, que el evangelio que yo lo anuncio, anunciado por mí, no es según hombre,
pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Al único que comisionó Dios para que escribiera la Biblia es a Pablo, a Pedro, a Juan, a Santiago, a Lucas, a Marcos, a Mateo, a Juan. Es a los que Dios ahí obviamente autorizó, Judas, Santiago. Y dice, primera de Juan 4:1, amados, no crean a todo lo espíritu, prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando el apóstol Juan le dice a la iglesia esto, todos los que tenemos al Espíritu de Dios lo entendemos a la primera leerla. No tenemos que nos lo explique un maestro, ni que nos explique un pastor, ni que nos explique un evangelista. El mismo Espíritu nos explica, nos hace entender porque lo vivimos. ¿Qué nos quiere decir aquí el apóstol Juan? Que no nomás se lo dijo a la iglesia en aquel tiempo, la dice a la iglesia ahorita. ¿Qué nos dice? Que cuando yo oigo una predicación en YouTube de cualquier otro ministro que dice que es evangélico, o que es cristiano, o que es de Dios, o que es poderoso, aunque haga milagros y sanidades, yo no me voy a fijar en los milagros y en las sanidades. Yo me voy a fijar en la palabra de Dios que él predica y la va a discernir mi espíritu con la ayuda del Espíritu Santo, porque la unción que Dios ha puesto en nosotros, el poder de su Espíritu para entender su verdad, para conocer su verdad, para discernir su verdad. Entonces dice Juan, hijos, iglesia, prueben los espíritus. ¿Cómo vamos a probar los espíritus? Yendo con el Papa que nos diga si es cátedra esto, si esto es de Dios o no, si es verdad o no. Yendo con los pastores y sacerdotes y obispos y cardenales, que todos están en desacuerdo, que muchos están en desacuerdo. Unos dicen que no existe el diablo, otros dicen que sí. Unos dicen que deben de tomar Eucaristía los divorciados y otros que no. Traen un relajo por todas partes. ¿En ellos me voy a basar en la verdad? No, por eso los hombres no tienen verdad. Por eso Pablo dice que no recibió de hombre nada, todo de Dios. Y nosotros lo seguimos recibiendo de Dios si estamos en Cristo. No de hombres, independientemente que Dios use hombres para hablar su evangelio, porque a esos hombres les da a los pastores maestros don de sabiduría, don de ciencia, les da don de revelación en el sentido de ciencia de lo que ya está escrito, no nada nuevo. Entonces, obviamente que nosotros discernimos en nuestro espíritu por la presencia del mismo espíritu que ellos tienen al hablar, qué es de Dios y qué no es de Dios. Yo puedo estar en una predicación con un siervo de Dios que puede decir aberraciones dentro de las verdades, decir mentiras, y mi espíritu lo discierne. Y yo digo, eso no es de Dios. Pero eso no estoy condenando al siervo, se equivocó y Dios lo va a reprender y le va a hablar en la intimidad, le va a decir, ¿qué estás haciendo? No estés hablando aberraciones a mi pueblo. Búscame. Te estás desviando por tonterías. Se debilitan los siervos también y pueden cambiar doctrinas. Por eso, si dependiera de un hombre la salvación y de un hombre perseverar la salvación como papado y de una iglesia perseverar la verdad, estuviéramos fritos todos. Ya se hubiera perdido de hace mucho la iglesia. Dios prometió que no iba a prevalecer el infierno porque la piedra sobre la cual está fundamentada es Jesucristo mismo, la cabeza. Jesucristo mismo es la roca gigante en la cual está edificada la iglesia. Lo quieran creer o no las falsas doctrinas. Eso lo vivimos los que lo vivimos y lo gozamos y lo entendemos. Gracias a eso vamos creciendo en santidad por la misericordia y el poder de Él, por su gracia. No con nuestras fuerzas. Nosotros disponemos nuestro corazón, pero Él nos ayuda incluso hasta en eso, vencer nuestras debilidades. Por eso su gracia se perfecciona en nuestras debilidades. Y por eso damos fruto de santidad en todo lo que éramos débil, ya no volvemos a hacer esos pecados. Esa es la libertad gloriosa de Cristo en sus hijos. Ese es el verdadero evangelio y el verdadero espíritu de Dios, actuando en una verdadera familia de Dios, en un verdadero cristiano. Ahora, aquí es evidente de que se están anunciando evangelios diferentes y Pablo advertía desde aquel tiempo que tuvieran cuidado en apariciones del cielo. Y lo dice primera de Juan 2:27. La unción que ustedes recibieron de Jesucristo permanece en ustedes, así que no tienen necesidad que nadie les enseñe, porque la misma unción les enseña todas las cosas, y esta unción es verdadera, esta unción no es mentira, y según esta unción les ha enseñado, permanezcan en Jesucristo. Permanecer en Jesucristo lo dice él en Juan 15, que él es la vid verdadera, y nosotros somos los pámpanos. Dice, un pámpano que no permanece en mí, no nada puede hacer, dice Cristo en Juan, y dice, se van secando. Y el labrador, que es mi padre de la viña, del viñedo, y yo soy la vid verdadera y todos los pámpanos, el labrador, que es mi padre, va a arrancar los pámpanos secos y los va a quemar.
Está diciendo, los que no den fruto de santidad, Dios los va a quemar en el infierno, es lo que está diciendo Cristo con esa ilustración. Entonces, si estamos en la vid verdadera, debemos de crecer, no en el conocimiento de la teología de la religión de mentira, en la que estoy, no en los sacramentos y no en los dogmas de fe inventados por siglos por hombres. Yo voy a crecer en la santidad de Dios, en la justicia de Dios, y no porque me lo estén exigiendo al frente, sino el Espíritu está transformando mi vida en santidad, en santidad, en santidad, para que lo que dijo Cristo en Efesios 5:25 se cumpla en mí. Que Él quiere una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, que no tiene nada de maldad, y que Él está preparando a través del lavamiento de su palabra, dice. Entonces su palabra es vital para que nos lave, su palabra es vital para que nos limpie, su palabra es vital para que crezcamos en santidad, su palabra es vital para crecer en la verdad de Dios, pero nada más el Espíritu de Dios nos la puede colocar, no la iglesia. No los ministerios, no el magisterio, no el papa, no la iglesia que tiene 2000 años, son mentiras. Se desviaron de la verdad en el siglo IV con Constantino. Se unió la iglesia con el Estado, se volvió pagana, mundana, llena de ídolos, llena de idolatrías, llena de todo en contra de Dios. Por eso las consecuencias de matar tanta humanidad, y por eso los ateos no creen en Dios, el verdadero Dios, porque esta religión hizo maldad y atrocidades durante muchos siglos. Y todavía siguen estableciendo doctrinas falsas terriblemente. Y el hecho de que haya gente enamorada de ellos o que piadositos no es lo que es la verdad. Son gente moralmente buena, pero están en una religión de mentira y no le están sirviendo a Dios por adorar ídolos, por creer en apariciones. Y el día que estén delante de Dios se van a espantar terriblemente no escuchar estos mensajes, porque no se trata de que nos escuchen a nosotros y se vengan con nosotros nomás porque sí. Se trata de que se den el beneficio de la duda y que busquen al Dios Altísimo, lloren, ayunen, clamen al cielo, ahí en sus recámaras, para que Dios los salve, los rescate y les muestre la verdad. No predispongan, ¿verdad que la mía es la verdadera? ¿Verdad que la María sí es tu mamá y se aparece? Porque el diablo se les va a aparecer porque están orando equivocadamente. Tú tienes que decir, yo renuncio a mi iglesia, yo renuncio a mis tradiciones, yo renuncio a esas maldiciones, porque tú dices que es maldición sobre la doctrina, que hablen falsa doctrina, hay maldición. Yo renuncio por si estoy en una falsa, porque no puedo ser santo, porque no puedo adorarte en espíritu y en verdad solamente a ti, tengo que adorar también a la Madre. Entonces yo necesito ser libre, pero muéstrame tú, yo quiero servirte, adorarte, yo quiero irme contigo. Clamen. No vengan a nosotros, vayan a Él. Nosotros no somos también como ustedes rescatados y por su misericordia hablamos la verdad para que rescate Dios a otros. Pero no es porque los queramos traer a fuerza a nosotros o sacarles el dinero. El hecho de que haya mucha corrupción en el mundo en las doctrinas cristianas de todo tipo y que haya apostasía en la verdadera iglesia de Dios, me refiero a la evangélica, que sí son del Espíritu, también hay apostasía lamentablemente y está escrito. No es por eso que no existe Dios y que no existen sus verdaderos hijos y sus verdaderas congregaciones santas, las hay. No me voy a basar yo en el error de algunos para escudarme y seguir yo perdido en las falsas religiones. Mejor voy a buscar a Dios para cuidar mi alma. Dice Hebreos 8:11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno va a enseñar a su hermano, diciendo, ven para que conozcas a Jesucristo. Porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de ellos me va a conocer. Nacer del Espíritu de Dios, en ese momento se quita el velo de nuestro espíritu, se quita el velo de nuestro corazón y vemos la gloria de Dios. El Padre nos muestra al Hijo en el Espíritu y el Hijo nos muestra al Padre en el Espíritu. Y el Espíritu Santo nos enseña el misterio del Padre y del Hijo. Es extraordinario, sobrenatural, poderosísimo. Por eso predicamos y predicamos. Dice Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de toda gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Todos los que tengan y hayan nacido del Espíritu de Dios, tenemos revelación de Él. ¿Qué revelación? ¿Cuándo se va a acabar el mundo? No. Tenemos revelación de Él. ¿Qué presidente va a quedar? No. Tenemos revelación de Él, de cada verso bíblico, de cada capítulo bíblico, de cada libro de la Biblia. Tenemos revelación de cada misterio del Padre, de cada misterio del Hijo, que están escondidos ahí, como dice 1 Corintios, nada más para los que le aman. Y los que le aman no es porque nosotros lo andábamos busque y busque, es porque por su misericordia Él nos escogió, envió a su Espíritu y nos convenció de pecado y nos rendimos a Él.
y ahora dice el libro de Romanos, que Él ha derramado de su Espíritu Santo en sus hijos, que ese es el amor de Jesucristo, nos ha llenado de su amor. O sea, nuestra pasión por Él, nuestro amor por Él, no es algo que nosotros cultivamos y logramos y anduvimos buscando desde que nacimos. Es algo que Él implantó en nosotros por amor, por misericordia, porque nos ama, porque es un Dios de amor. Entonces nuestra pasión por Jesucristo es algo que Dios nos regaló. Entonces, si realmente están nacidos del Espíritu, no tienen que preguntarle al sacerdote, ¿esto es de Dios? ¿Será que yo estoy de Dios o no? Oiga, ¿este verso qué significa? Oiga, este capítulo no entiendo nada. Oiga, todo este libro no sé qué quiere decir. Oiga, ¿esto será que María o será de Josefina? No. Todos tenemos que entender por la revelación del mismo Espíritu en todos los que están en Jesucristo. Por eso no se crean del Jesucristo que les prometen con sacramentos. Eso no es la verdad. Por eso obviamente Satanás ha dominado a la humanidad, incluso en las religiones falsas, para tener engañado en un cristianismo falso, sumergido en maldad todo el mundo. Dice Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios, dicen los apóstoles. El que conoce a Dios nos escucha a nosotros, dicen los apóstoles. El que no es de Dios no nos va a escuchar a nosotros los apóstoles. En esto conocemos el espíritu de la verdad de Dios y el espíritu del error de Satanás. Dice Juan, lo que habló Pablo en todas sus epístolas, lo que habló Pedro en sus 2 epístolas, Santiago, lo que habló Judas, lo que habló Hebreos, lo que habló todos los evangelios, todo lo que está en los profetas, dice, lo que hablaron los santos hombres de Dios, aquí sabemos el espíritu de verdad y no, el que nos escucha, sabemos que es de Dios. Pero el que escucha su iglesia, que dice, no, nomás yo interpreto, ustedes no, nomás nosotros. Desde el siglo IV hasta el siglo XX, 1962, hasta el Concilio Vaticano II, prohibieron leer la Biblia en las familias. Daban misas en latín, lo que prohibía Pablo, que no se dieran palabras en latín, en otros idiomas que no fuera el original. En todo el mundo, sí le llaman misas gregorianas y misas, no me acuerdo cómo se llaman, pero lo que voy es enseñando mentira y mentira, muy religioso, espíritus moviéndose por ahí, pero no saben que no son de Dios, lamentablemente. No estoy hablando blasfemias, ni estoy hablando mentiras, ni estoy calumniando, estoy hablando la verdad. Nada más que como Cristo le hablaba a los religiosos de su época, les duele oír la verdad, pero tienen que oírlo, porque el cáncer no se quita con palmaditas y diciendo, ay, se te va a quitar pronto. No, hay que meter cirugía y quitar tejido invadido por el cáncer y quitar a lo mejor la función de órganos de ahí a los lados que ya van a trabajar menos capacidad porque se quitó un pedazo de ellos, pero la persona va a vivir para la gloria de Dios. Se le va a quitar todo el cáncer que ha creído. Duele, pero hay salvación eterna. Dice 2 Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesucristo, que el que ya les hemos predicado, con la misma Biblia vienen a predicarles otro, o si reciben otro Espíritu Santo, otro espíritu malvado, dice, porque dice con E pequeña, al Espíritu Santo que ya habían recibido, o que si reciben otro evangelio, otra Biblia, otro mensaje de la Biblia, al que habían aceptado por nosotros, pues bien lo toleran para su perdición. Dice Pablo, ahorita es posible en el primer siglo que anden falsos maestros, falsos predicadores, falsos sacerdotes, falsas doctrinas, que anden hablando la palabra de Dios con la Biblia. Y les están hablando de un Jesús que es de la misericordia. Un Jesús, que es el Sagrado Corazón sangrando. Un Jesús que no es el Jesucristo que nosotros les hemos hablado. Que nada más el misterio de Él y del Padre se va a hablar en la congregación. Que nada más palabra de Él se va a hablar en la congregación. No se va a hablar de madres, no se va a hablar de santos muertos, no se va a hablar de padres de la iglesia, no, se va a hablar nada más de Él, para que mi pueblo crezca sanamente. La pura verdad que el Espíritu Santo pone y edifica a su pueblo. Puras mentiras de religiones. Dice Juan 3:34, porque al que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da al Espíritu Santo por medida. Todos los que tenemos al Espíritu de Dios hablamos lo mismo. Tú te puedes topar a un presbiteriano hablando lo que yo hablo, a un metodista hablando lo que yo hablo, a un bautista hablando lo que yo hablo, a un pentecostés hablando lo que yo hablo. Tú te puedes a cada uno de los hijos de Dios hablando lo que yo hablo. Los que hablan otras doctrinas no conocen la verdad todavía. Por eso no oyen a los apóstoles. Primero de Pedro 1:25, mas la palabra del Señor permanece para siempre,
y esta es la palabra que por el evangelio les es anunciada. Dice Pedro, el evangelio que nada más Pablo y yo y los apóstoles hemos escrito, esa es la única palabra que va a permanecer para siempre de Dios. No hay nuevas palabras, no hay nuevos dogmas, no hay nuevos sacramentos, no hay nuevas ilustraciones que van cambiándolos en cada concilio, a ver quién interpretó algo nuevo. No. A ver cómo mejoramos para mejorar la iglesia. Dios la dejó perfecta y siempre ha sido perfecta. Los imperfectos somos nosotros, los que cambiamos las cosas somos nosotros. Por eso está cimentada en Jesucristo y el Espíritu es el vicario. No los hombres se mueren y los hombres cambian y los hombres pecamos y cambiamos las verdades, somos mentirosos. Ahí dice que sea veraz Dios siempre y mentiroso el hombre siempre. Nosotros fallamos, Dios nunca falla. Por eso la cimentó en Jesucristo. Dice Juan 17:20, mas yo te ruego, Padre, no solamente por estos apóstoles míos que les van a escribir la palabra, también te ruego por los que han de creer en mí, por la palabra que ellos van a dejar de Cristo en el Nuevo Testamento. Nada más que les crean a ellos, Padre. Si le empiezan a creer a un Papa romano, que porque cambió la Inmaculada María, Asunción de María, nuevos dogmas, los va a engañar el diablo con apariciones, papá. No. Los que crean en ellos, lo que quedó escrito que yo dije en Isaías 2:3, que nada más de los judíos iba a escribir la palabra de Dios como quedó. Los que crean en nuevas palabras que porque son vicarios de Cristo y les hacen idolatrías y les hacen anillos y les besan las manos y los traen cargados por todo el mundo como ídolos. No, los que crean mentiras como esa se van a ir al infierno con sus religiosidades. Por eso nada más cuídame a los que por medio de ellos, lo que escriban, crean en mí. Por eso dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles de Cristo y de los profetas de Cristo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En la piedra que se edificó la iglesia es en Jesucristo. Juan 15:26, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Cuando tú veas un aparecido y que te hable, ay, rodéenme a mí, háganme santuarios a mí, háganme iglesias a mi nombre. Yo también les voy a dar gracia porque mi hijo me mandó para que les dé gracia. Yo también les voy a dar fe y les voy a ayudar a conocer la verdad porque yo también me mandó mi hijo. Entonces no está hablando, ese espíritu no proviene del Espíritu Santo, que es el único que nos dejó Dios para la verdad. Ese espíritu hay que probarlo, como dice Juan. Hay que probarlo para ver si viene de Dios. Y cuando dice que ella tiene poder y que es aparición, no es Espíritu Santo. Entonces, porque el Espíritu Santo, dice Cristo, nada más glorifica a Jesucristo. Nada más habla de Jesucristo. Nada más habla del Evangelio de Jesucristo. Siempre. No habla de mamás y tantas tonterías. Dice Juan 14:16, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocéis porque mora en ustedes y estará con ustedes, porque no los dejaré huérfanos, yo vendré también a ustedes. El Espíritu de la verdad es el único que nos puede llevar a la verdad. Y por eso dice también en Efesios 3:6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo por medio del Evangelio. Nosotros tenemos herencia en Dios por medio del Evangelio, o sea, por medio de la verdad. Si estoy en una mentira, no tengo ni siquiera herencia con Él. Dice Efesios 1:13, en Jesucristo también ustedes, después de que escucharon la palabra de la verdad sin adulteraciones, el Evangelio de nuestra salvación, habiendo creído en Jesucristo, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ojo, dice Pablo, está escrito en Hechos, está escrito en Colosenses, está escrito en todas las epístolas nuestras que dice Juan que nos escuchen, para que sepan que es el Espíritu de Dios, nomás a nosotros, que dice Cristo en Juan 17, nomás a ellos. Dice que nada más por escuchar el Evangelio sin adulteraciones un ser humano puede, al oír, tener fe, la verdad. Un Evangelio sin adulteraciones. Por haberlo oído, creyeron en Jesucristo y entonces aceptaron a Jesucristo y entonces sí Dios los selló con el Espíritu Santo. No los metieron a un río, ni los metieron de bebés a una pilita para que se hayan sellados por el Espíritu Santo. Son mentiras. Hay muchos versos que testifican la doctrina que primero hay que escuchar el Evangelio, hay que creer, hay que arrepentirse, hay que aceptar a Dios y luego viene el milagro de nacer del Espíritu. Pero por un verso que sacan de Romanos, dicen que el bautismo salva. Terrible. Muy bien.
Y luego dice Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. No puede un espíritu humano ser purificado por Dios si no está oyendo la verdad y obedece esa verdad. Por ejemplo, si Dios me dice en el Decálogo que yo no tenga imágenes delante de Él, y en Deuteronomio 4 me dice que Él habló desde el fuego a su pueblo porque Él es espíritu, y en el libro de Juan me dice Cristo en Juan 4:24 que Él está buscando que lo adoren en espíritu y en verdad porque Él es Espíritu Santo, no es piedra, no es acero, no es metal, no es un fierro. Él es una vida poderosa que da vida a todo. Él es todo. Entonces, Él es un Espíritu Santo. Él busca adoradores en espíritu y en verdad, no en imágenes y sacramentos, no en imágenes y fantasías religiosas, no. En espíritu, cerrar nuestros ojos, meternos hasta comunión con Él dentro de nuestro espíritu, con Él, a través de Cristo. Es lo que está buscando Dios, adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu, porque es en el espíritu y en la verdad, dejada por su palabra, como se debe adorar. Entonces dice aquí claramente que Él nos purifica con la obediencia a la verdad, pero si estoy siguiendo un evangelio, no, sí puedes tener imágenes, llénate de veladoras y llénate de imágenes en tu casa, sí, ay, Dios te amo, y pum, destruyen, y pum, secuestran, y pum, matan, y pum. Ahora, todos los cristianos evangélicos como yo, si nos apartamos de la vid verdadera, nos pasa exactamente lo mismo que a cualquiera. Nos cae un tren encima, nos cae un avión encima, nos atropellan y todo, si es porque no estamos bajo la cobertura del Altísimo. Si yo soy fiel a Él siguiendo su verdad, si yo estoy refugiado en Él, no hay maldad que me visite, porque Él lo promete en su palabra y Él no miente. Entonces, si tú ves casos de cristianos que nos va mal, es por nuestro pecado, no porque Él falle, o no porque no estemos en la verdad o predicando un evangelio diferente. Entonces hay que tener cuidado en lo que creemos porque no estamos protegidos en las falsas doctrinas. Entonces dice Él que nos purifica con la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. Si no tengo al Espíritu Santo no puedo ser purificado. Si no tengo la verdad no puedo ser purificado porque no va a actuar el Espíritu Santo sin la verdad. Entonces dice, para amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es por eso que en las congregaciones que sí es de Dios, los hermanos nos amamos mucho, nos protegemos mucho, nos apoyamos mucho, nos cuidamos mucho, nos bendecimos, intercedemos, oramos hasta casi muerte y Dios resucita. Maravillas que Dios hace a través del amor de su pueblo. Nos protegemos, nos cuidamos, no nos murmuramos, no nos chismoleamos, no nos contendemos, no peleamos. Mientras, obviamente, cuando nacemos de nuevo y somos niños en Cristo, hay un crecimiento donde estamos madurando, pero es unos meses muy poco. Y entramos a la madurez en Cristo y nos protegemos así. Cuando somos bebés en Cristo, lo dice 1 Corintios 3, pues tenemos todavía muchas malas actitudes que Dios va quitando. Pero eso lo entendemos los que estamos en el cuerpo. Por eso en Romanos dice que tengamos misericordia de los débiles en la fe, que los sostengamos porque nosotros somos fuertes. Y entendemos, eso es una familia que cuida a los más pequeños en la fe, que cuida a los más débiles, mientras Dios los fortalece y los levanta fuertes como nosotros. Pero es un pueblo que se ama y se cuida. No es un pueblo que están ahí, mira la vecina que echa la basura, mira la vecina, mira cómo viene vestida con minifalda, mira, están en la iglesia y todos siguen igual pensando mal de todos. Y eso porque yo lo viví, porque creo que los sacramentos es la vida eterna, ¿no? Son mentiras. Y la gente cree que pueden cambiar por buenos consejos. No podemos cambiar si Dios no interviene. No podemos cambiar si Dios no interviene. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado, lo que les decía hace rato. Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él les va a guiar a toda la verdad. No una mujer que se aparezca, no una iglesia que dice que tiene la verdad, no. El Espíritu a sus hijos les enseña la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, hablará todo lo que oyere y les hará saber todas las cosas que han de venir. Es por eso que nosotros encontramos en 1 Corintios 2:13 esto mismo, y lo vivimos los que estamos en Cristo, lo cual también hablamos, dice Pablo, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo. El Espíritu es el que enseña con la boca de Pablo, con la boca de los pastores que están en Cristo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Un pastor no me puede aunque hable la verdad de Dios, no me la puede colocar el pastor en mi corazón. El Espíritu Santo me la acomoda. El Espíritu Santo me la desecha, me dice, no, esto sí, esto no, esto sí. Si tengo comunión bien buena con Dios. Entonces dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu de Dios,
Es por eso que millones y millones de estas congregaciones que creen en Jesucristo por sacramentos, están oyendo la palabra, ay, no entiendo. Y luego les dicen allá al frente hasta con chistes, les enseñan las palabras a ciertos miembros que he visto ahí que están cuenta y cuenta chistes cuando hablan temas tan en serio. Y les dicen, no, mira, aquí lo que quiere decir es esto. Ah, eso quiere decir. Sí, eso quiere decir. Totalmente perdidos. Lo que les enseñan ahí es ley. No oyen al Espíritu Santo ellos mismos. No escuchan la voz de Jesucristo, sus ovejas, para que lo sigan. Pero lo que les enseñan es como cualquier falsa doctrina, siguiendo lo que ellos les enseñan. Así no es la salvación y así no es la verdad. Si el Espíritu Santo no te coloca la verdad cuando la estás leyendo y Él te convence de la verdad, y esa verdad actúa en ti para ser santo, para vivir más y dejar todo lo que Dios prohíbe, que siguen practicando en las falsas doctrinas, es porque todavía no conoces la verdad y no conoces al Espíritu Santo, no lo tienes. Dice que el hombre natural le llama locura, porque se debe discernir espiritualmente. En cambio, los espirituales juzgan todas las cosas. Los que están en Cristo, sabemos qué espíritu está hablando mentiras, sabemos qué predicador, sabemos cuál falsa doctrina, sabemos cuál de nuestras doctrinas nos estamos desviando, sabemos gracias al Espíritu Santo. Y por último, el último verso que voy a incluir en este estudio, Romanos 8:9, mas ustedes no viven según la carne, porque viven según el Espíritu Santo. El que es del Espíritu de Dios, si es que acaso el Espíritu de Dios mora en ustedes. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Jesucristo, entonces no es de Jesucristo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los verdaderos hijos de Dios. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos verdaderos hijos de Dios. Si el Espíritu Santo no te confirma a ti que tú eres hijo de Dios, si tú no estás escuchando la voz del Espíritu Santo cuando lees la Biblia para colocarte la verdad, si tú cuando oyes un predicador en tu iglesia y en tu doctrina que el Espíritu Santo te dice, no, eso está mal, no, eso está bien, y tu vida está santificada por lo que Dios está haciendo en ti, es porque estás según la carne, no según el Espíritu de Dios. Y el Espíritu que los está convenciendo ahí es de mentira, es de error, no es la verdad. Entonces, por eso la mayoría de las congregaciones, el 98% o el 95% de las falsas doctrinas como la que estoy hablando, no conocen la santidad de Dios. Aunque el otro 5% sean piadosos, moralmente muy buenos, ante los ojos de la humanidad, no quiere decir que estén en la verdad de Dios, porque ellos siguen creyendo en apariciones y eso ya es idolatría. Siguen teniendo fe en la iglesia, eso ya es idolatría. Siguen teniendo fe en un papado, eso es idolatría. Y ante Dios es pecado grave, pecado grave. Dice Dios en la Biblia que el tener un espíritu de rebeldía de un verdadero hijo, cuando se revela a Dios, dice que lo ve como si fuera un idólatra. Y si se aferra al error ese hijo de Dios, que sí es verdadero hijo de Dios, dice que lo ve como hasta hechicero. O sea, lo ve como un enemigo de él, ya no lo ve como hijo. Entonces, la idolatría es bien tremenda. Por eso menciona ahí en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, que él visitará la maldad de los padres con los hijos hasta la 4ª generación. En pocas palabras, te lo pongo palabras sencillas. Tener idolatría, aunque sea de Jesucristo, aunque sea de Jehová, aunque sea lo que pensemos, es idolatría tener imágenes. Es idolatría, lo quieran creer o no, tienen que buscar a Dios para que conozcan la verdad. Dice la Biblia que la 4ª generación, es decir, en lugar de que seas bendición para tus hijos, tus nietos y tus bisnietos, vas a ser maldición para ellos, porque Dios los va a abandonar 4 generaciones, va a quitar el rostro de esa familia a Dios, no los va a visitar Dios, le va a decir a sus ángeles, no se aparen a esta familia 4 generaciones. En la 4ª generación los voy a volver a visitar, a ver si ya escucharon a mis hijos. Y es por eso que vemos tanta familia destruida en estas creencias, en esta religión, destruidísimas. Y lo han encerrado a comodidad, como el enemigo sigue engañando ahí adentro, de que son fríos. No son fríos, los sacramentos no dan vida, que es lo único que les han dado. Hay que escapar, nada más el Espíritu de la verdad, nada más Dios puede darnos santidad y eso a través de su evangelio sin adulteraciones. Busca a Dios antes de que sea demasiado tarde. Dios les bendiga, hermanos, hasta la próxima.